Muy buenos días, que el Señor les bendiga en este nuevo domingo donde compartimos la palabra del Señor. Hoy domingo 16 de mayo del año 2021, dándole gracias a Dios por permitirnos estar vivos, por permitirnos estar aquí para compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Hay dos citas que quiero que leamos hoy porque representan la esencia de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que compartamos. La primera está en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 41. Mateo 5, 41, y dice así: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La segunda cita está en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versos 13, 14. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Dentro de este contexto histórico de los dos versículos que acabamos de leer, nos encontramos a un Jesús haciendo lo que para él era común. ¿Qué era común para Jesús hacer? Bueno, Jesús hacía de su discurso diario una vivencia cotidiana, no solo integrando aspectos o situaciones que la gente tenía que enfrentar en forma normal, en forma usual todos los días, sino que también convertía, él todo esto lo hacía convirtiendo en metáforas el paisaje que era común a los ciudadanos de la época. Me refiero precisamente a parábolas que todos las conocemos, son muy conocidas por todos, como la parábola del sembrador, la predicción del clima que observamos cuando hablaba acerca de los cambios meteorológicos. Ustedes saben si va a llover, cuando ven las nubes que están dando vuelta en el cielo, etcétera, etcétera. La famosa higuera, el pasaje en donde él tiene un encuentro con una higuera que no da fruto, la parábola del hijo pródigo, y la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano y cualquier otra que usted quiera buscar en la Biblia. Ahí se va a encontrar aspectos que podríamos llamar paisajísticos de la vida cotidiana del pueblo de Israel en esos tiempos. Se sabe que en los tiempos de Jesús el Imperio Romano ocupaba todo el territorio de Israel, bueno, entre otros territorios. Era una de las tantas provincias que el Imperio Romano se había anexado. La ley romana existía en el sentido de que había una disposición, bueno, además de todas las otras disposiciones que tenía la ley romana, por supuesto. La ley romana permitía que un soldado romano obligara a cualquier ciudadano de Israel a cargarle su salveque, su mochila, por 1 milla romana. ¿Cuánto medía la milla romana? Bueno, según estudios, aproximadamente 1 milla romana medía 1481 metros. Y esto era uno de los tantos molestos abusos que tenían, con los que tenía que lidiar los israelitas todos los días. Era una cuestión de todos los días. Recordemos que había prácticamente una relación de sujeción casi esclavizante de los romanos hacia los ciudadanos israelitas. Supóngase, por ejemplo, que alguien un día en la mañana iba para el trabajo, se levantaba a las 6 de la mañana y caminaba, y iban a ser casi las 7. Esa persona entraba a las 7, digamos un empleado de banco, un empleado de educación que tenía que ir a dar sus clases a la escuela, una persona que trabajaba en un taller mecánico, una persona que trabajaba en el mercado, en una venta de barrotes o en una carnicería, y entraba a las 7, pero resulta que
Eran casi las 7 y todavía le faltaba la mitad del recorrido para poder llegar a su lugar de destino, a su trabajo, cuando de pronto se topaba con un soldado romano que le ordenaba, y era algo que tenían que cumplir ellos sí o sí. Había una orden. Entonces esa orden decía: usted que vaya en la calle, fulano, no necesito, le ordeno que cargue mis pertenencias. Podía ser, como les dije hace un rato, la mochila militar. La mochila militar estaba equipada con una serie de cosas que los soldados romanos llevaban. También podían ser sus armas, podían ser el demás equipo, todo lo demás, equipo de guerra que el soldado romano utilizaba. Un soldado romano estaba equipado con toda clase de instrumentos, así como alimentos, llevaba una túnica extra, de manera que cada uno fuera capaz de sobrevivir de manera individual. No había tiempos de aprovisionamiento en donde había una cocina en donde se les cocinaba, no, ellos tenían que llevar absolutamente todo lo que necesitaban, porque ellos tenían que estar viajando prácticamente por todo el imperio. Entonces ellos tenían que sobrevivir de manera individual. Así que no se sabe exactamente cuánto era lo que cargaba, cuál era el peso exacto. Sí, por supuesto, es de suponer que fuera lo bastante pesado, y por eso era que existía esa ley en contra de los ciudadanos israelitas. Esa ley que obligaba a los ciudadanos de Israel a cargarle sus pertenencias, fuera, lo que al soldado se le antojara, y si fuera todo, ¿verdad?, durante una milla romana. O sea, los obligaba a caminar aproximadamente 1481 metros con todas sus pertenencias. Jesús nos da con esto una tremenda lección, porque al leer este pasaje dice: si usted de pronto alguien lo aborda y le dice, bueno, tiene que cargar durante una milla todas mis pertenencias, porque eso es lo que dice la ley, entonces usted échese todas esas cosas sobre sí, camine esa milla, y además de eso dele una milla extra, dele una milla más. Aquí Jesús viene a complementar esa disposición legal del Imperio Romano, agregando precisamente que a cualquiera que le obligaran a cargar, fuera la mochila o fuera cualquiera de las pertenencias del soldado, por una milla, lo hicieran por lo menos una milla más. Imagínese usted la reacción que podía tener la gente, y decían: bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué le pasa a Jesús? Por eso es que la mayoría de las veces los judíos, los israelitas, no veían a Jesús como su Salvador, porque ellos esperaban en Jesús. Ellos habían interpretado mal la profecía, y la profecía, según ellos, tenía que ser un rey guerrero, porque era del linaje de David. David era un rey guerrero. Entonces Jesús tenía que venir a pelear, a levantar una sedición en contra del Imperio Romano. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús venía, dice la palabra, a cumplir la ley. Jesús venía a hacer precisamente que todos aquellos que entendieran su mensaje pudieran tener vida eterna, pudieran obtener perdón de pecados. Este pasaje es muy clásico, es un icono dentro de todas las cosas que escuchamos, que se registraron de Jesús, y no se debe interpretar a la luz de ningún tipo de fanatismo religioso como sucede hoy en día y como lo escuchamos a menudo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba pidiendo de ninguna manera a sus conciudadanos que hicieran penitencia. Aquí no está hablando de penitencia. Aquí Jesús, cuando habla en este pasaje respecto de la milla extra, nos está hablando de otra cosa totalmente diferente. Y precisamente dentro de los abordajes que encontramos a menudo en la calle, sobre todo las corrientes humanistas que se enfocan en el bienestar del ser humano, en el bienestar del hombre, interpretan lo que erróneamente Jesús nos dijo. Ellos dicen que Jesús nos dijo que debíamos ser eficientes en nuestros trabajos para sacar mejor provecho y así tener una posición económica más elevada. Si usted revisa la posición humanista, precisamente hacia ese
enfoque van con ese pasaje hacia esa falsa y errónea interpretación. Pero no, hermanos, en realidad Jesús nos está hablando de otra cosa diferente a la seguridad económica. Él no nos está hablando de permanencia aquí en la tierra en ninguna de esas enseñanzas, ni de bienestar económico, ni de permanencia en la tierra. Sus enseñanzas no tienen esos enfoques. Su enfoque siempre fue precisamente el reino de los cielos. Dentro de las primeras cosas, cuando Él comienza a decir, bueno, el reino de los cielos, de cierto les digo que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en el momento que Jesús vino a la tierra, el reino de los cielos se acercó a nosotros. ¿Por qué? Porque con Jesús viene la divinidad de Dios, y con la divinidad de Dios viene el perdón de pecados. Viene la posibilidad de que nosotros accedamos a esa vida nueva, a esa vida diferente que adquirimos a través del regalo que Jesús nos da, a través de la gracia. Jesús, como les digo, habló siempre de la necesidad de que su reino se establezca aquí. El reino de los cielos establecido en la tierra. ¿Para qué? Para que la gente entienda y pueda hacer ese tránsito necesario cuando entreguemos nuestra alma, cuando tengamos que partir. Él nos habla acerca de la necesidad de que todos los habitantes del planeta le reciban en su corazón y que estén preparados para reunirse con Él en cualquier momento. Hermanos, en estos tiempos difíciles en donde la gente está asustada, muy asustada por los contagios de COVID, que la gente dice, bueno, ¿y si me muero? Bueno, si se muere, esté preparado, váyase con el Señor. Para los que ya pasamos por el COVID, y les puedo decir esto como una vivencia personal, cuando estuve en lo más fuerte de la enfermedad, en ningún momento sentí temor de irme. ¿Por qué? Porque yo sé que ausente en el cuerpo, presente en el Señor, como dice su promesa. Así que no tenemos absolutamente nada que preocuparnos. Pero sí, si somos del enfoque humanista y creemos que tenemos que permanecer en la tierra aquí todo el tiempo que podamos, o que tratemos de hacerlo y con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo, lleguemos a lograr, estamos sumamente equivocados. Ese no es el enfoque de Jesús. Hay un segundo pasaje que leímos precisamente, y ahí también hay un contexto muy interesante. De hecho, le invito para que lea completamente este hermoso capítulo 14 de Mateo, para que usted entienda de principio a fin exactamente cuál era el motivo, cuál era la motivación por la cual Jesús hizo estas cosas. En la primera parte del capítulo 14 nos vamos a encontrar que se nos cuenta que Jesús era pariente, estaba emparentado con Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista primero es encarcelado y luego es asesinado por Herodes. ¿Por qué lo asesina Herodes? Bueno, a petición de su hijastra Salomé. Le repito, le hace la historia, es muy interesante. A petición de su hijastra Salomé, quien a su vez es instruida por su madre, pide como premio por una actuación que ella hizo en un baile en el palacio, pide que le corten la cabeza a Juan y que se lo entreguen a ella, le entreguen la cabeza en un plato. Terrible y macabro, ¿verdad? Esta historia, pero así fue, así sucedió en realidad. Recordemos que, como les dije, Juan el Bautista era primo de Jesús, y aunque la Biblia no habla acerca de su relación con Jesús, no dice cómo fue su infancia, si fueron amigos, si se conocieron profundamente, si jugaban fútbol, si jugaban los diferentes juegos que podemos imaginarnos, si compartían los videojuegos, si andaban en los ríos disfrutando de las pozas, si andaban pescando juntos. No dice absolutamente nada, la Biblia no habla de absolutamente nada de eso. Pero es de suponer que en su niñez habían ostentado algún tipo de amistad, sobre todo porque la madre de Jesús y la madre de Juan el Bautista
después la Biblia registra por lo menos al menos una de sus visitas. Sabemos que la Biblia no registra todas las cosas, todas las situaciones que sucedieron en la vida de Jesús. Ahora, otro aspecto importante es que Juan el Bautista había sido enviado por Dios para preparar el camino para la llegada de Jesús, como nos lo relata, entre otros, Isaías en el capítulo 40, en los versos 3 al 5, y Malaquías en el capítulo 4, versos 5 al 6. Precisamente Juan es el que inició con la predicación del mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí es donde inicia precisamente lo que Jesús iba a hacer. Cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros, o sea, cuando Jesús empieza en la plenitud de su ministerio, ya Juan el Bautista había preparado de previo el camino para lo que habría de venir posteriormente. Entonces Juan el Bautista es el que inicia con este mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Y precisamente había sido Juan el Bautista quien bautizó a Jesús y vio personalmente en ese momento hermoso, glorioso que nos relata la Biblia, cuando y cómo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Dice que él ve descender el Espíritu Santo en una forma como de paloma y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Probablemente en ese momento Juan dice: claro, valió la pena todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido, todo lo que he luchado y todo lo que he recibido de Dios para hablarle a la gente. Aquí está precisamente la confirmación de todas esas cosas. Pero leemos en Mateo 14, a partir del verso 10, cuando dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Se está refiriendo precisamente al rey Herodes cuando manda a que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Dice el verso 11: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. O sea, la madre le dice: hay premio, ok, hoy tenemos derecho a pedir lo que queramos, porque el rey dijo: pida lo que quiera. El rey dijo: pídame lo que quiera. Y esa era una palabra inquebrantable. Entonces la muchacha se va y le pregunta a la mamá, y la mamá le dice: bueno, quíteme de encima este estorbo que se llama Juan el Bautista y pida que me traigan la cabeza de él servida en un plato. Dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Ahí terminó la vida de Juan el Bautista. Entonces, dice el verso 12, llegaron sus discípulos, o sea, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Imagínese usted cómo se sintió Jesús cuando recibió esa noticia. Para nosotros no es nada agradable escuchar de la muerte de un pariente, bajo ninguna circunstancia, por supuesto que no. Nosotros como seres humanos que somos, nos entristecemos, sentimos dolor, sentimos por el afecto que tenemos hacia esa persona, como una reacción natural sentimos tristeza. Ahora imagínese usted cómo pudo haberse sentido Jesús, y más que todo por la forma brutal, horrible con que fue decapitado Juan el Bautista. Dice el verso 13: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Increíble, ¿verdad? La gente no lo dejaba en paz. La gente andaba detrás de Jesús. La gente quería muchas veces escuchar lo que Jesús hacía. Unos iban por lo que Jesús hacía, otros por lo que Jesús les daba, fuera una sanidad, fuera un milagro, fuera comida también. Todos conocemos los famosos milagros de la multiplicación de los peces y los panes. La Biblia registra por lo menos 2 eventos y no se sabe cuántas veces más Jesús alimentó a las personas. Pero aquí hay algo de fondo importante, que es la noticia de la muerte de un ser querido. Él recibe la noticia de la muerte de un ser querido, y ante tal noticia yo pienso que es muy probable que Jesús dijera:
bueno, me voy a apartar, voy a ir a un lugar solo, porque eventualmente, y tal vez algo muy evidente, quería guardar el luto, quería guardar la pena que sentía, el dolor que sentía. Quería tener un tiempo de oración, quería tener un tiempo para meditar y quizá también un tiempo para llorar. De cualquier forma que se le mire, Juan era un emisario del reino de Dios y Jesús lo sabía. Juan era del cual habían hablado los profetas y Jesús lo sabía. Juan era uno de los cuales, con los cuales se cumplía lo que la profecía había dicho. Por esa razón era que su dolor era aún más y más profundo. Sobre todo porque Juan había sido enviado a predicar a los de su raza, a los de su sangre, a los israelitas. Y todos sabemos que ese mensaje de salvación no fue bien recibido. Dice la palabra que mucha gente, al escuchar las palabras de Juan, porque el mensaje de Juan era tosco, era a veces grotesco lo que él decía, muy directo, muy fuerte, entonces la gente se asustaba y tenía temor. Y como tenía temor, entonces venían y sobre todo los religiosos, como siempre, pensaban que con el bautismo se les iban a lavar todos los pecados y ellos iban a tener, digamos que una limpieza total. Lo que dicen algunos pseudo cristianos de hoy en día, que dicen: voy a ir a la iglesia para vaciar el saco, el lunes lo comienzo a llenar. Básicamente, cuando Juan el Bautista veía que los de su pueblo, los de su raza, los de su sangre se acercaban, dice, cuando iban a bautizarse, dice que él les decía, dice la palabra de Dios: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Este mensaje, como les digo, de Juan el Bautista era un mensaje muy pesado, con una fuerte presencia de verbos que golpeaban el ego de las personas. Estamos hablando todavía de la ley. Recordemos que Jesús viene a iniciar el periodo de la gracia y por eso era el estilo de Juan el Bautista. Él había sido enviado a predicar. Al recibir la noticia de la muerte de su primo, Jesús decide apartarse de la gente. Ya les digo, pudo haber sido por cualquier motivación. Estaba triste, tenía que llorar, tenía que descansar, tenía que meditar acerca de la muerte de su pariente. Pero cuando él decide apartarse de la gente, lo que menos tuvo fue privacidad. Dice el texto que cuando la gente oyó la noticia de que Jesús se había apartado, lo siguió a pie desde las ciudades. ¿A dónde está Jesús? Y se corrió la noticia. Allá lo vi que iba para un lugar apartado y él iba, no se sabe dónde, y comenzaron a seguirlo y comenzaron a buscarlo. Yo no sé si usted ha analizado esto. Él estaba en luto, estaba en duelo, tenía una gran tristeza y se había apartado para estar solo. ¿Qué reacción tomaríamos nosotros ante una situación como esta? Vemos que nos apartamos de la gente y la gente se nos viene encima a pedirnos cosas sin importarles si tenemos un gran dolor, si tenemos alguna pena, si tenemos un gran sufrimiento, sin importarles absolutamente nada. Cualquier mente carnal como la nuestra, ante una situación de este tipo, y no seamos muy espirituales porque la verdad es esta, ante una situación parecida a la que enfrentó Jesús, reaccionaría quizá en una forma violenta, por supuesto. Nos pondríamos violentos, enojados, con mucho enojo, y una persona común y corriente sería capaz de volverse a la gente y gritarle y quizá mandarlos para su casa. Pero Jesús no. Él no se inmutó. Dice que nada más veamos lo que siguió, lo que él continuó haciendo. Sigamos leyendo el capítulo 14. En el verso 14 precisamente dice: Jesús se fue y de pronto la gente otra vez estaba ahí. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Estamos hablando de un hombre que está de luto, estamos hablando de un hombre que está muy triste, pero aún así deja
de lado su situación personal y va y se enfoca en lo que realmente tiene que hacer. Dice el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de qué comer. Ellos no entendían el gran amor que Jesús sentía, así como nosotros no entendemos el gran amor que Jesús siente por cada uno de nosotros. Verso 16, y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y aquí viene otra historia que es importante que también la conozcamos. Pero volvamos al texto y volvamos a lo que hemos venido hoy a compartir. Jesús en este pasaje nos enseña que no importa la situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestras necesidades. Ya les digo, parte del enfoque que se nos ha dado a conocer durante los últimos tiempos. Usted tiene que estar bien, usted tiene que estar mejor, usted tiene que andar todos los días con la cabeza en alto. Por ahí hay un personaje que al final de sus mensajes decía que esté mejor cada día. La satisfacción del mundo es esa, estar mejor cada día. No importa si los demás están, que se los lleva candanga, no, eso no importa. Importa la persona en sí. Pero Jesús no, Jesús nos enseña que no importa la situación que estemos pasando, no importa el problema que tengamos encima, siempre debemos tener presentes que como hijos de Dios debemos interesarnos por los demás y nunca poner en primer lugar nuestras necesidades. Nunca poner en primer lugar nuestras necesidades. Yo sé que a muchos se nos revuelve la existencia cuando nos dicen esto. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago en una situación difícil de apremio en donde estoy pasando por una dificultad y atiendo a los demás? Bueno, precisamente eso es lo que Jesús nos enseña. En este pasaje, hermanos, es donde tenemos que entender a cabalidad el significado de la milla más de la cual hablamos en el primer verso que leímos. Jesús tenía encima todo el luto y el duelo que nos podamos imaginar, que implicaba la muerte de su primo Juan el Bautista. Pero eso, hermanos, eso no fue impedimento de ninguna manera para que Él se volviera a favor de los que necesitaban de Él. Por eso su enseñanza de vida siempre fue, y usted lo encuentra en todos los pasajes, siempre fue que no importa la situación que estemos viviendo, siempre hay un espacio para nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Todavía en el huerto de Getsemaní, en el huerto del Gólgota, en el monte del Gólgota, en sus últimos momentos de vida, Jesús volvió a ver a la gente que estaba alrededor, a todos sus detractores, a todos los que le habían hecho daño, y no tuvo palabras de desaprobación para ellos. Una gran mirada de amor fue lo que lo llenó, y vio a todos sus enemigos y les dijo: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recordemos esto, siempre en nuestra vida tiene que haber un espacio para los demás, para los que necesitan de nosotros. Recordemos que los seres humanos vivimos para servir. Vinimos a la tierra precisamente con esa misión, para servir y no para ser servidos, como Jesús también lo enfatiza. En estos tiempos duros, difíciles, en donde vemos que hay mucha gente con necesidad, mucha gente con enfermedad, mucha gente que está padeciendo de COVID, y no vemos que esta tormenta amaine de ninguna manera, hermanos. Todos los días vemos cómo aparecen personas conocidas que mueren de COVID, otros que están enfermos, otros que los mandan a la unidad de cuidados intensivos, y otros que los rechazan de los hospitales porque los hospitales ya no tienen capacidad para esto. Y nosotros seguimos pensando en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros desvelos, en cómo llenar los vacíos existenciales que tenemos.
pero no estamos pensando en las demás personas. En los últimos tiempos, hermanos, es necesario, muy, muy necesario, que la iglesia retome la misión a la cual fue llamada por Jesucristo. Recordemos lo que nos dijo en Mateo 28, 19, 20, cuando dice: por tanto, aquí nos enseña acerca de qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer, qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa necesitamos? Hoy vivimos pensando en nuestras necesidades como si esta carambada, esta cosa que estamos viviendo nunca se fuera a acabar, hermanos. Recordemos que estamos a un abrir y cerrar de ojos de que el Señor nos llame a su presencia. Cualquiera de nosotros estamos también en un abrir y cerrar de ojos de que Cristo venga por su iglesia. Hermanos, por eso fue que Él prometió estar con nosotros todos los días. En estos momentos tan importantes, caminar la milla más no significa hacer buenas obras. Para que no malinterpretemos, caminar la milla más no significa hacer buenas obras. Caminar la milla más significa que tenemos que anteponer nuestros intereses. Como les repito al inicio, si una persona iba para su trabajo, tenía que interrumpir su trabajo, que eran sus intereses personales, e ir a la orden que se le daba. Llevarse las pertenencias de aquel fulano y cargarlas por una milla romana. Eso era lo que tenía que hacer, esa era su obligación. Y eso no era una buena obra, de ninguna manera. ¿Usted cree que dentro del contexto de lo que la gente llama buenas obras para agradar a Dios, usted cree que a Dios le agradaba que un ciudadano israelita le jalara los chunches a un soldado romano? Para nada. Entonces eso ni siquiera se calificaba, no se puede calificar como una buena obra. Lo que está enseñando ahí es que nosotros tenemos que anteponer, más allá de lo que queramos, nuestro servicio hacia las demás personas, por encima de nuestros intereses. Hay necesidades de tantas y tantas personas en este momento que ocupan de Cristo. Hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Por favor, una milla más, iglesia, por favor, una milla más en todas las actuaciones de nuestra vida. Nos queda poco tiempo y tenemos que llegar a la meta, tenemos que alcanzar la meta, y solamente lo logramos si entendemos estos dos principios. Número uno, la milla más implica hacer un esfuerzo y dejar de anteponer nuestras necesidades para servir a los demás. Número dos, no importa la situación en la que estemos, siempre es más importante el prójimo, siempre es más importante la persona que está al frente de nosotros y que está en necesidad. Una vez más les reitero, en este día yo los bendigo y me agrado, me deleito en el Señor por poder llegar hasta cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones, iglesia.